La misión de interdidáctica.com es conseguir que todo el planeta escriba correctamente y a buen ritmo en el teclado del ordenador. Con tal fin, se hace necesario disponer del método de aprendizaje más avanzado para conseguir dominar el teclado en el menor tiempo posible. Por eso, los departamentos de mecanografía aeroespacial, de astrofísica mecanográfica y de presupuestos mecanográficos interestelares se han puesto de acuerdo en lanzar el mayor desafío de la humanidad: enviar el becario al espacio con el encargo de contactar con la civilización extraterrestre más avanzada para pedirle prestado su método de aprendizaje de mecanografía. La aventura espacial ha comenzado. El becario consigue contactar con un mecanógrafo extraterrestre. Al preguntarle qué método utilizan en su planeta, el mecanógrafo extraterrestre responde que aprenden con el curso de mecanografía de interdidáctica.com. ¡Vaya sorpresa! Nuestro amigo el becario regresa a la Tierra. A seguir con el curso de mecanografía. En el ejercicio de esta lección vamos a seguir practicando las teclas de la fila superior. Prestemos especial atención a la combinación de las teclas Q con la U, a la W y a la W con la H. Ensayemos el movimiento de los dedos antes de realizar el ejercicio. Con el meñique izquierdo pulsamos la tecla de la letra Q y con el dedo índice derecho pulsamos la tecla de la letra U. Si te resulta difícil pulsar la tecla de la W sin mover otros dedos, necesitas practicar más. Y por último, practicamos la combinación de las teclas W y H, tan habituales en inglés. Ahora, a por el ejercicio. ¡Ánimo! Este vídeo es una lección del curso de mecanografía de interdidáctica.com. Puedes matricularte gratuitamente para registrar los resultados de tus ejercicios o también puedes hacerlos a tu aire. Está disponible para otros idiomas y en diferentes teclados. Si lo estás viendo en YouTube, en la descripción tienes los enlaces para inscribirte.
comenzar el curso por libre y realizar este ejercicio. Y también puedes suscribirte, darle me gusta y dejar tus preguntas y comentarios.